Hola chicos, un saludo a todos, espero que se encuentren bien. El día de ayer revisé sus trabajos y la mayoría de ustedes cometió el mismo error. Entonces les voy a dar la oportunidad de que puedan corregir el ejercicio, pero pues antes de eso necesito que vean esto que está aquí en el pizarrón para que se den cuenta de los errores que tuvieron, ¿sí? Y puedan corregirlos. A ver, hasta ahorita en lo que llevamos de los videos y lo que llevamos en la plataforma, solamente, única y exclusivamente hemos visto la función seno, ¿vale? Es todo lo que hemos visto. Pero antes de empezar con la plataforma, ya habíamos visto en el curso, en el primer parcial, lo que era el teorema de Pitágoras y esta parte de trigonometría. ¿A qué me refiero? En el teorema de Pitágoras, que se los hice que repitieran hasta el cansancio y les dejé la maqueta y todo, es que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y esta parte de trigonometría, pues que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre me va a dar 180. ¿Por qué es importante recordar estos dos conceptos? Porque estos dos conceptos ya vienen implícitos en los problemas que les estoy poniendo de la función seno, ¿sí? Necesitan recordar estos conceptos y si no, quiero decir con recordar más bien aplicarlos porque no es que nada más hayamos visto este tema y se quedó ahí, ¿sí? Esto ya está entrando en estos problemas que estamos viendo de la función seno y por eso están cometiendo algunos errores, ¿sí? Porque no lo están trayendo aquí, no lo están aplicando. Y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, voy a poner de una vez el ejercicio que les dejé en la plataforma para que vean por qué es importante recordar estos dos. Vale, pues entonces este es el problema que yo les dejé en la plataforma. ¿Y qué fue lo que hicieron ustedes? Ok, yo les pedí encontrar este ángulo que está aquí, que tiene la letra gamma. Lo que la mayoría de ustedes hizo es que ocupó directamente esta fórmula que está aquí, ¿no es cierto? Esta, ¿vale? La del ángulo. La del ángulo dice que es el seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden que cuando decimos cateto opuesto es opuesto al ángulo, ¿vale? A ver, si el cateto opuesto a este ángulo, ya lo vimos, se los expliqué en un video, es este de aquí, ¿vale? El cateto opuesto de este ángulo es este de aquí. El cateto opuesto a este ángulo sería este de aquí, ¿sí? Entonces, no veo que no le están poniendo tanta atención a esos detalles porque pues fue algo que ya vimos en un video exclusivamente de cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿sí? La otra es, veo que nada más están queriendo sustituir los datos directamente sin pensar en la lógica. Por ejemplo, en este problema, les digo, ustedes utilizaron directamente esta fórmula. Voy a borrar estas de arriba, que solamente eran los despejes de esta. Ok, dice, si yo quiero encontrar un ángulo, es el seno inverso del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es este lado que está aquí, ¿sí? Ese no lo conozco. Sobre la hipotenusa, ok, la hipotenusa sí la conozco, es esta de aquí, esa sí la conozco.
pero este no, ¿va? Entonces lo que tengo que hacer es obtener este lado. ¿Cómo? Pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque conozco la hipotenusa y conozco uno de los catetos. Por eso al principio del video les dije que en estos problemas ya viene implícito que tengas que usar tú el teorema de Pitágoras. Puede ser que venga implícito o no, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí tiene que venir implícito o lo tienes que usar porque, pues porque necesitas sacar este cateto. Entonces, recuerda que la fórmula es el cateto, vamos a llamarla este cateto 1. Si es cateto 1, cateto 2, no importa, al final te va a llegar al mismo resultado. Es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, le sacas la raíz y ya vas a obtener esto de aquí. Vi que algunos sí lo hicieron, pero la mayoría tuvo ese error. Lo único que hizo es dividir directamente aquí en la fórmula esta y se están olvidando de aplicar, bueno, más bien de seguir las fórmulas y todos me dijeron, profe, es que ¿cómo le hago para sacar ese lado? Pues ya lo vimos, ¿sí? No creas que los problemas van a estar directamente nada más para sustituir, ¿sí? Tal vez algunos sí sean así, pero bueno, este no es el caso, ¿no? Si yo les diera directamente la medida de este cateto, no sé, que fuera 12, por ejemplo, y no les diera esto, pues sí, entonces en el problema directamente ocupamos esta fórmula porque conocemos este dato y le sacamos la función y ya. Entonces es importante recordar que pues, cuando no conocemos uno de esos lados, o ya sea la hipotenusa, pues podemos recurrir al teorema de Pitágoras y obtener ese valor. Lo mismo, la misma idea que les estoy explicando aquí del teorema de Pitágoras, también sucede con los ángulos internos, ¿sí? A lo mejor va a haber un caso, que creo que sí hicimos un ejercicio, sí se los dejé, ya me acordé de tarea, en el que tenía como implícito el que tú tuvieses que obtener este valor, obtener este ángulo, y yo te daba este de aquí, por ejemplo, que este fuese 30 grados y yo les pedía sacar el cateto opuesto a ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, que no tenía este dato y a lo mejor yo te pedía sacar esta medida. Yo te pido sacar esta medida, pero nada más te doy este ángulo de acá, ¿sí? Y tú sabes que con la función seno, si quieres obtener un cateto, es igual a el seno del ángulo por la hipotenusa. ¿Conoces la hipotenusa? Sí, vale 18. Aquí está. Ahora, ¿conoces el ángulo al cateto opuesto que quieres sacar? Tú quieres obtener este valor, ¿sí? Pero no tienes este ángulo. Ahora, ¿cómo le haces para obtener ese ángulo? Pues aplicas la trigonometría, lo que les puse al principio del video, ¿sí? Que la suma de los ángulos internos es 180, que también ya lo hicimos. Es sumar 90 más 30 y a 180 restarle ese valor. 90 más 30 son 120 y 180 menos 120 son 60. ¿Sí? Entonces, puede ser un problema como estos, ¿sí? A lo mejor no te voy a dar todos los datos directamente para que los sustituyas. Entonces tienes que echarle un poquito de lógica, de ver qué es lo que te está pidiendo, si alguno de esos datos los puedo sacar con trigonometría o con el teorema de Pitágoras y así. Entonces,
Espero que me hayan cachado la idea de lo que les estoy diciendo. Y también es importante recordar esa idea porque eh, va a haber casos, lo vamos a ver en las siguientes funciones, en tangente y en coseno, que ya la relación ya no es solamente del cateto y un ángulo. A lo mejor obteniendo dos catetos me van a servir para encontrar un ángulo, ¿sí? Pero pues la idea importante de todo esto, o lo que les quiero llegar a hacer entender, es que apliquen lo que ya hemos visto, ¿sí? Apliquen el teorema de Pitágoras y apliquen eh, la trigonometría, ¿no? De los ángulos para poder resolver los problemas que les voy a dejar.